preguntan, bueno, pero ¿por qué tengo que confesarme a un sacerdote si puedo confesarme con Dios directamente? Y si pudiera ser así entonces tan fácilmente, entonces ¿para qué Jesús le habrá dado poder, autoridad, potestad a Pedro y después a los demás discípulos cuando le dice, lo que aten será atado y lo que desaten será desatado? Es decir, todo lo que hace Jesús tiene un propósito maravilloso en el plan de salvación de Dios. En este caso, Jesús le dice a Simón Barjona, préstame tu barca y llévalo un poco fuera de la orilla. Y Jesús usa la barca de Pedro como tribuna. Usa la barca de Pedro como el medio para dar su mensaje. Ese Simón Barjona se va a convertir en el Pedro de la iglesia. Es decir, la piedra fuerte de la iglesia sobre la cual Jesús va a establecer su comunidad de creyentes, su iglesia, que continuará su misión hasta el fin de los tiempos. Jesús utiliza la barca de Simón Pedro, la barca de Pedro, para comunicar mensaje de salvación que hasta el día de hoy se sigue escuchando. Lo estamos escuchando en estos momentos y lo seguiremos escuchando hasta el fin de los tiempos. Qué interesante. Jesús pudo haber escogido la otra barca, pudo haber escogido a otra persona, pero sin embargo escoge a Simón Pedro y le pide la barca para dar su mensaje de salvación a la multitud, y esa multitud representa realmente la humanidad completa, desde el principio, desde Adán y Eva hasta el fin, porque ese mensaje de salvación va a ser para el mundo entero, para toda la humanidad, y va a ser el mensaje de salvación desde el primer hombre hasta el último hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje de salvación? Al fin y al cabo es el Evangelio, y el Evangelio se puede resumir en lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, creyendo en Jesús, no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. ¿Y qué pasa entonces con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús? Jesús seguirá siendo el puente, el vínculo entre la humanidad y el Padre. No hay otro camino. Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Qué hermoso, hermanos. Todo lo que hace Jesús tiene sentido, tiene propósito. La barca que le pide a Simón Barjona es realmente la barca que se va a convertir en la iglesia. Y Simón Barjona va a ser ese que en el nombre del buen pastor Jesucristo va a capitanear la barca a través de él y sus sucesores, los papas, hasta el fin de los tiempos. Su nombre, Pedro. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando terminaron de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Un momentito, Jesús, un momentito, que comencemos de nuevo. Si ya hemos tratado toda la noche y no hemos podido pescar nada, estamos cansados. Imagínate tú, después de una faena fuerte, un tiempo fuerte de trabajo, un día fuerte de trabajo, que al terminar tu día frustrado, cansado, sin deseos de hacer absolutamente nada más, que alguien te diga, oye, comienza de nuevo, ¿cómo te sentirías? Pues imagino que estos hombres tienen que haber sentido como diciendo en su interior, pero ¿qué pasa con este? ¿Cómo es eso que nos está diciendo que tratemos de nuevo y que vayamos mucho más adentro? Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, no te des por vencido, sigue luchando. Y esto tiene una implicación teológica maravillosa, hermanos, porque Pedro va a cometer muchos errores en su relación con el Señor Jesús. Lo va a negar 3 veces, ¿no es cierto? Le va a cortar la oreja a un servidor de uno de los soldados que vinieron a apresarlo, a Jesús, y tantas otras cosas más, ¿verdad? El que Pedro le diga a los compañeros de él después de la resurrección de Jesús, upago, es decir, ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, voy a regresar a lo que era antes, me doy por vencido. Upago, me doy por vencido, no voy a pescar, voy a hacer lo que era antes. Es decir,
lo que Jesús le está diciendo: a pesar de tus faltas, Pedro, no te des por vencido. A pesar de las veces en que vas a fallar, Pedro, crema mar adentro. Sigue luchando. Ten un ideal en tu vida y en tu mente, y que ese ideal sea obedecer la voz de Dios. Gloria a Dios, obedecer la voz de Dios, Pedro. Aunque te cueste. Tal vez en este momento algunos de ustedes necesitan escuchar estas palabras. No te des por vencido. Sigue escuchando la voz de Dios. Tú sabes muy bien cuál es la voz de Dios que está dentro de tu corazón. Tú sabes muy bien qué es lo que Dios te está diciendo en tu experiencia particular en este preciso momento. Y el Señor te dice: sigue luchando para que esa voz que hay dentro de ti no solamente la puedas escuchar, pero te ayude a alcanzar tu meta, que al fin y al cabo es la meta de Dios. Hacer la voluntad de Dios. No te des por vencido. No te rindas. No estás solo. El Señor te va a decir: yo estoy contigo. Y porque yo estoy contigo, tú vas a tener victoria. Tú vas a vencer. Tú vas a sobrepasar tu cansancio, tu falta de esperanza, tu falta de ánimo, y vas a vencer. Todo lo que tienes que hacer, Simón Barjona, tú, Pedro, que me estás escuchando, tú, hijo mío o hija mía, es no darte por vencido. Hay una meta que alcanzar, una meta que Dios tiene para ti. Y la meta es que tuya sea la victoria. En abundancia Dios te quiere bendecir, en abundancia Dios te quiere bendecir a ti y a los tuyos, pero tú tienes que estar firme en lo que Dios quiere para ti. Y tú bien sabes qué es lo que Dios quiere para ti. No te rindas. Y es precisamente eso lo que le está diciendo Pedro: rema mar adentro, arriésgate, lucha, y acuérdate que yo voy a estar en tu barca. ¡Uy, qué belleza! ¿No es cierto? Yo voy a estar en tu barca. Has invitado a Jesús a tu barca. Has invitado a Jesús a tu vida, a tu corazón. Le has rendido tu corazón a Jesucristo. Eso es lo que Pedro hace. Simón Barjona, eso es lo que hace. Permite que Jesús venga a él. Permite que Jesús suba a su barca. Qué hermoso que tú y yo pudiéramos decir en este momento: Señor, sube a mi barca. Sube, Señor, a mi vida. Entra en mi corazón, Señor Jesús, para que en todo momento, en los momentos de bonanza y en los momentos difíciles de mi vida, tú seas el que esté en control de mi existencia, Señor. Si así lo hacemos, hermano, siempre sobrepasaremos obstáculos, dificultades, problemas, y siempre vamos a ver copiosas y abundantes bendiciones de las manos providentes de Dios. Y eso es precisamente lo que pasa con Simón Barjona y los demás compañeros de Simón, al fin y al cabo, Pedro, el gran Pedro. Dice la palabra de Dios: Simón respondió: Maestro, pero más que lo que hemos hecho durante toda la noche, y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes de nuevo. Tremendo, hermanos. Pedro era el que conocía el mar de Galilea. Jesús era un carpintero, y sin embargo, Pedro comienza a reconocer en Jesús un hombre especial, ¿verdad que sí? Comienza a reconocer en Jesús un enviado de Dios. Por eso es que más tarde va a poder decir: tú eres el Hijo de Dios que vive. Pero en este momento lo reconoce como un hombre especial. Si Pedro no lo hubiera reconocido como un hombre especial, le hubiera dicho: ¿y tú qué me puedes decir a mí si yo soy el que conozco el mar de Galilea? Pero le dice: porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Qué fabuloso, hermanos, es reconocer que Dios sabe más que nosotros. Y a veces cuando nos pasa algo que no nos gusta, decir: Señor, si tú lo permitiste, tú sabes más que yo. O si el Señor nos lleva por un camino que a nosotros no nos gusta, por la razón que sea, porque preferimos tal vez la comodidad de nuestra vida a una vida de sacrificio, una vida de entrega, etc. Le puedes decir: Señor, tal vez lo que yo quiero me hubiera gustado más desde el punto de vista carnal, pero Señor, confío en ti. Y sé que lo que tú me dejas hacer y lo que tú permites que yo haga es siempre para mi mejor bien. Y dice la palabra de Dios entonces que pescaron una cantidad de peces
cuando Pedro tira las redes de nuevo, pesca una cantidad de peces que las redes, dice la palabra de Dios, casi se rompían. Las redes casi se rompían. No habían pescado absolutamente nada anteriormente. Pero Jesús no estaba en la barca de Pedro. Fíjense la diferencia. Pero en este momento en que Jesús está en la barca de Pedro, en este momento en que Jesús de verdad es el capitán de la vida de Pedro, las bendiciones comienzan a llegar y Pedro comienza a darse cuenta de que este hombre realmente es alguien especial. Qué fabuloso, hermanos. El darnos cuenta de que sin Dios nada tenemos, nada somos, nada podemos. Pero que con Dios, aunque pensemos que lo que Él nos pide es ilógico, que no tiene sentido, si lo obedecemos, hermanos, vamos a ver su gloria. Por eso el Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, si crees, hermano que me escuchas, si crees, hermana que me escuchas, verás la gloria de Dios. ¿Y qué significa creer? Poner nuestra confianza en Jesús. Aunque parezca ilógico lo que Él nos está pidiendo, poner nuestra confianza en Jesús. Aunque queramos hacer algo diferente a lo que sabemos que Dios nos pide, poner nuestra confianza en Jesús. Al fin y al cabo, eso es creer. Aunque me parezca que no tiene sentido lo que Él me pide, Señor, yo voy a tirar las redes. Señor, yo voy a ir mar adentro. Señor, yo voy a arriesgarme por ti, porque pongo mi confianza en ti, Señor. Bendito sea Dios. Pescan tantos peces que las redes están por romperse. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que llamaron a los otros y llenaron las 2 barcas de tantos peces que por poco se hundían. Imagínense cuando regresan a la orilla, aquella muchedumbre, aquel tumulto de gente, todo el mundo aplaudiendo, ¡yeah!, por la pesca fabulosa que habían tenido estos hombres que pusieron su fe, su confianza en Jesús. Al ver esto, Simón Pedro, dice la palabra de Dios, se arrodilló ante Jesús, se arrodilló. El judío no se arrodillaba ante una persona. ¿Por qué? Porque solamente se arrodillaban ante Dios. Nosotros, católicos cristianos, nos arrodillamos. Nos deberíamos arrodillar los unos ante los otros. ¿Y saben por qué? Porque Jesús está en ti, está en mí. Jesús lo dice. Lo que hagas o dejes de hacer por el más pequeño, lo haces por mí. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. ¿Qué diferencia habría en el mundo? ¿Qué diferente sería el mundo si comenzáramos a respetarnos y amarnos a tal punto que lo que estuviéramos amando y respetando es al mismo Cristo Jesús que está en cada uno de nosotros? Pero en el caso de Simón Pedro, se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque no soy digno. Ninguno de nosotros es digno de Dios. Pero el amor de Dios te hace digno a ti y me hace digno a mí. ¿Por qué? Porque nos ama hasta el extremo, dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. ¡Qué fabuloso, hermanos! En adelante, ¿qué cosa? Serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Es decir, la vida de Pedro, su modo de vida, era sacar peces vivos para matarlos, ¿cierto? Sacar peces como vivos, ¿para qué? Para matarlos. En este caso Jesús le da una nueva misión a Pedro. Ya no va a sacar cosas vivas para matarlas, sino que va a sacar almas muertas para darles vida. Almas que están lejos de Dios, para darles vida nueva. Almas que están en los caminos del mundo sin Dios, para darles la vida nueva que solamente en Cristo Jesús podemos tener.